Buenos días, bienvenidos a una nueva webinar de Iberley. Hoy estudiaremos todo lo referente al Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Para ello se encuentra con nosotros Catarina Capeans Amenedo. Es socia responsable del área de Derecho Laboral de Bento Abogados y Asesores, especializada desde hace años en Derecho del Trabajo y su relación con las nuevas tecnologías. Es especialista en materia de igualdad en el ámbito laboral y en la elaboración de planes de igualdad, políticas empresariales y procedimientos internos en la empresa. Auditora laboral, administradora concursal y mediadora mercantil. Se dedica al asesoramiento empresarial, ha participado en numerosas reestructuraciones empresariales y negociación colectiva. Docente en másteres universitarios y ponente habitual en conferencias y seminarios en diferentes centros educativos y colegios profesionales. Codirectora del Foro de Derecho Social de Aranzadi en Galicia, ha publicado la obra Derecho del Trabajo y Nuevas Tecnologías, conflicto entre las tecnologías de información y comunicación y el derecho de la intimidad y la propia imagen en la editorial Colex. Además, colabora habitualmente con varios medios de comunicación y hoy será la encargada de explicar y aclarar diversas dudas alrededor de esta reforma. Bienvenida de nuevo, Catarina. Bienvenida, muchísimas gracias. Quería, por supuesto, en primer lugar, agradecer a la editorial Colex que cuente conmigo para impartir esta webinar sobre la nueva reforma laboral. Agradecer a todas las personas que nos estáis escuchando y que estáis mostrando interés en poder profundizar en toda esta normativa que se nos ha aprobado a finales del año 2021. Desde luego, el Real Decreto Ley 32/2021 introduce modificaciones importantes, pero lo cierto es que considero que es una pérdida de oportunidades por parte del legislador de haber introducido modificaciones de flexibilidad en el mercado laboral que nos permitieran avanzar quizás en la mejora de las relaciones laborales entre empresa y trabajador. Es cierto que ha habido modificaciones importantes, las veremos. Os voy a tratar de explicar un poco las líneas importantes, las líneas maestras de esta nueva normativa para que podáis operar en el día a día en vuestro trabajo diariamente, pero es cierto que nos han quedado muchos interrogantes y hay cosas todavía sin resolver en cuanto a la aplicación transitoria y práctica de esta nueva ley. También es cierto que, como conocéis, este Real Decreto Ley 32/2021 va a pasar una tramitación parlamentaria que tiene de fecha tope el mes de febrero del 2022. Por tanto, en breve sabremos si va a resultar modificado, aunque ya ha habido por parte del Gobierno manifestaciones en el sentido de que no va a sufrir modificación durante su trámite parlamentario. En todo caso lo veremos, pero sí que es importante que veamos ahora cuáles son las líneas maestras y los elementos importantes de esta nueva normativa para conocer un poco cómo tenemos que hacer la contratación, qué es lo que pasa en materia de subcontratación o en materia de negociación colectiva, que quizás son los elementos clave de esa nueva normativa. Si os parece, pasamos a hablar, a ir comentando los temas que son realmente relevantes y posteriormente introduciremos un turno de preguntas para que podamos resolver pues, algunas cuestiones prácticas que habéis planteado y que desde luego pues para mí son algo de lo que aprendo y el interés en aprender de vosotros, de los que estáis participando en esta webinar. En primer lugar, lo que se ha hablado muchísimo es la temporalidad de los contratos. La temporalidad de los contratos aparece limitada en esta nueva normativa, de forma que solo vamos a poder hacer contratos temporales en supuestos muy tasados. Pero es cierto que la entrada en vigor de esta normativa en materia de contratos temporales es el 31 de marzo de 2022. Por tanto, tenemos como una prórroga de 3 meses para conocer bien el funcionamiento de estos nuevos contratos temporales para poder empezar a aplicarlos. Lo cierto es que, y lo que tenemos claro, es que la contratación indefinida siempre ha sido la preferida por el legislador. Lo que establece ahora la norma es una mayor limitación a la contratación temporal, como decía, para supuestos tasados. Porque en el panorama europeo España tiene los indicadores de temporalidad más altos y además los que estudiamos un poco cómo está el mercado laboral en materia de contratación, nos damos cuenta que si existe mucha contratación laboral es porque hay un escaso incentivo de la normativa actual para potenciar esta contratación indefinida a un nivel deseable. Es decir, el empresario no tiene beneficios por hacer una contratación indefinida y por tanto se va a la temporalidad, aunque a veces sea fraudulenta. Existe un uso fraudulento de la contratación temporal también en el mercado laboral actualmente.
Lo que establece la normativa es que el contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido y, por tanto, la temporalidad es la excepcionalidad. Desaparece el contrato por obra o servicio determinado y se reduce el periodo para adquirir la condición de fijo, cuando se producen temporales continuados que pasa de los 24 meses dentro de un periodo de 30 a los 18 meses en un periodo de 24 meses. Esta limitación aplica también a contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal, pero quedan excluidos contratos formativos, de relevo o de interinidad. Los contratos de duración inferior a 30 días, esto también es una modificación, van a tener una cotización adicional. Lo que se pretende es evitar contratos temporales y que además dejen de usarse esos contratos temporales de 5 días, de un día, y van a tener una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo. Esto no va a aplicar al régimen agrario, no aplica a empleados de hogar, ni al régimen especial de minería, ni tampoco a los contratos de sustitución. No cabe este contrato para la realización de trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. Esto es una gran modificación. Normalmente se estaba utilizando el contrato temporal para atender las necesidades de las prestaciones de servicios relacionadas con subcontratas, pero si esto forma parte de la actividad habitual ordinaria de la empresa, no podemos hacer un contrato temporal, salvo que exista una circunstancia de la producción que quede debidamente justificada. Y lo que se apunta es al contrato fijo discontinuo como el contrato idóneo para esta actividad de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. Se establece también en esta nueva normativa que el SEPE pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo de los datos si en algún momento advierte que se sobrepasan los límites de la contratación temporal. Desconocemos si en este momento el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, tiene suficientes recursos para poder hacer una investigación en cada uno de los contratos temporales que existen. Pero bueno, si es que ponen medios, puede ocurrir que efectivamente pues se ponga en conocimiento de Inspección de Trabajo y si Inspección de Trabajo tiene medios, habilite los procedimientos sancionadores correspondientes. Además establece pues para el periodo transitorio que los contratos celebrados antes de 31 de diciembre del 2021 se van a regir hasta su duración máxima por la normativa que estaba vigente cuando se celebraron. Quiero decir que los contratos que existían a 31 de diciembre seguirán permaneciendo vigentes y además se les aplicará la normativa que estaba vigente en el momento en que se celebraron. ¿Y qué hacemos de 31 de diciembre hasta el 30 de marzo en el que todavía no aplica la modificación que tenemos de contratos temporales? Pues podemos hacer contratos de obra y contratos eventuales por circunstancias del mercado, pero se van a regir por la normativa actual y su duración no podrá ser superior a 6 meses. Y respecto al cómputo de encadenamiento de contratos, se va a tener en cuenta solo el contrato que hubiera estado vigente a 31 de diciembre del 2021. Bueno, entonces, ¿cómo queda la contratación temporal? Existe contratación temporal por el trabajo, objeto de contratación, que van a ser esos contratos por circunstancias de la producción y contrato por sustitución, y que son los contratos nuevos que van a entrar en vigor a partir del 31 de marzo de 2022. Luego hablaremos un poquito de ellos. Seguimos con los contratos temporales por su función formativa, contratos formativos para formación dual universitaria, personal investigador predoctoral en formación. También tiene su entrada en vigor el 31 de marzo del 2022. También seguirán habiendo contratos temporales por su finalidad de fomento de empleo, es decir, contrato temporal de fomento de empleo de personas con discapacidad o de trabajadores en situación de exclusión social, contrato de relevo y de jubilación parcial. Aquí no ha habido modificación alguna. Y también seguirá habiendo contratos temporales por el carácter especial de la relación de trabajo, deportistas profesionales, residentes en ciencias de la salud, alta dirección, artistas en espectáculos públicos o representantes de comercio. Y, por supuesto, seguirá existiendo contratación temporal en la administración pública, que desde luego es el gran incumplidor en materia de temporalidad en este país. ¿Qué dos contratos temporales establece el Real Decreto 32 del 2021? El contrato por circunstancias de la producción y el contrato de sustitución. El contrato por circunstancias de la producción puede realizarse de dos maneras: cuando las circunstancias son previsibles y cuando las circunstancias son imprevisibles. Si el contrato por circunstancias de la producción se realiza por una situación previsible, en todo caso, siempre habrá que recoger con precisión en el contrato la causa que habilita esta contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión
con la duración prevista. Como veis, el legislador lo que establece es que a la hora de fijar el contrato y de fijar el objeto del contrato, vamos a tener que hacer un esfuerzo argumentativo para justificar la temporalidad del mismo, la causa, las circunstancias que lo justifican y su conexión con la duración que se prevé. El contrato por circunstancias de la producción previsible establece la necesidad de hacer este contrato cuando sean necesarios para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada, por ejemplo, las campañas. Las empresas solo podrán utilizar este contrato en un máximo de 90 días en el año natural, con independencia además del número de personas trabajadoras que sean necesarias. Y estos 90 días no podrán ser utilizados de forma continuada. Además, tenemos que entregar a la RLT en el último trimestre del año una previsión anual del uso que vamos a hacer de este tipo de contratos. Estos porque son previsibles. Como digo, 90 días no continuados y se puede utilizar pues, para las campañas, pero tenemos que tener una previsión anual del uso que vamos a hacer de estos contratos. Y luego tenemos el contrato por circunstancias de la producción imprevisible. Por supuesto, tenemos que recoger con precisión causa, circunstancias que lo justifican y la conexión con la duración prevista. Este contrato se hace para atender al incremento ocasional imprevisible y las oscilaciones que supongan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. En este caso, el contrato no podrá superar los 6 meses, ampliable por convenio a 12 meses, cuando antes el plazo máximo era de 18. Si el contrato se ha concertado con una duración inferior a la máxima legalmente establecida, puede prorrogarse mediante acuerdo expreso entre trabajador y empresa. Pero eso sí, la duración total del contrato temporal no puede exceder la duración máxima fijada tras la reforma laboral, que es de 6 meses. Y luego tenemos el contrato por sustitución de la persona trabajadora. Como os decía, los dos grandes contratos temporales, contrato por circunstancias de la producción y contrato por sustitución. Se podrán celebrar estos contratos siempre que especifiquemos en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. Además, se introduce una modificación y es que la prestación de servicios podrá iniciarse hasta 15 días antes de que se ausente la persona sustituida para que puedan coincidir las dos personas y formar a esa persona que va a entrar en el puesto de trabajo en la prestación de servicios. ¿Qué 4 supuestos nos encontramos de contrato por sustitución? El primero, cuando hacemos un contrato para sustituir a una persona que tiene derecho a la reserva de puesto de trabajo. El segundo, cuando hacemos un contrato para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora, cuando esta reducción se ampare en causas establecidas legalmente o por convenio colectivo. El tercer contrato es para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo. Este contrato lo podemos hacer, pero hasta por 3 meses que va a tener este límite temporal. No podrá celebrarse además un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada esta duración máxima. Y el cuarto contrato por sustitución está establecido para el sector público. La disposición adicional cuarta recoge que se podrán celebrar contratos de sustitución para cubrir temporalmente un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección. Como conocéis, en la administración pública, el plazo de 3 meses resulta claramente insuficiente. Por tanto, parece que aunque nada se diga, debemos entender que sigue aplicando el Estatuto Básico del Empleado Público, que establece un plazo de 3 años y que, por tanto, sigue siendo el plazo válido en materia de empleo público y de administración. ¿Qué consecuencias tenemos de incumplimiento cuando no estamos realizando contratos temporales justificados? Bueno, pues ese contrato se puede considerar ilegal cuando no se justifica la temporalidad, cuando estamos infringiendo los límites a su duración o cuando está desvirtuado su objeto. Entonces, la relación laboral existente entre las partes es indefinida. Como os decía, se presume que la relación laboral es indefinida. Y además, la irregularidad de todos o parte de esos contratos laborales sucesivos convierte la relación laboral en indefinida. La antigüedad del empleado se remonta al momento en que se inició el trabajo en virtud del primer contrato temporal, siempre que no haya existido una interrupción significativa. Y sobre la interrupción significativa existe ya abundante jurisprudencia. Se entiende que este carácter indefinido no se rompe por cortas interrupciones que busquen aparentar el nacimiento de una nueva relación laboral. Que la interrupción irrelevante es aquella que no excede del plazo de caducidad legalmente establecido para demandar por despido.
es el plazo de 20 días hábiles. Pero ya ha habido sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que establecen que hay que tener en cuenta además el historial de contratación, la identidad o similitud de las tareas realizadas durante los diferentes contratos, el carácter fraudulento de la contratación o la entidad del paréntesis. Y entienden que un paréntesis de 69 días no es suficiente para romper la unidad esencial del vínculo, o de 45 días en sentencia del Supremo también del año 2012. ¿Qué hacemos con el contrato de obra? Porque, como os relataba, los únicos dos contratos temporales que aparecen son el contrato eventual, el contrato por circunstancias de la producción y el contrato por sustitución, pero el contrato de obra desaparece. Los contratos de obra que estén formalizados a fecha 31 de diciembre de 2021 mantienen su vigencia hasta su duración máxima, y la duración máxima, como aplica su propia normativa, sería de 3 años, ampliables a 4 años por convenio colectivo. Lo que ocurre además es que durante el plazo de 3 meses hasta el 30 de marzo de 2022 vamos a poder seguir formalizando estos contratos de obra, pero en este caso su duración máxima va a ser la de 6 meses. Esto es lo que pasa con los contratos de obra vigentes. Y en relación con el contrato fijo discontinuo, también se introducen enormes modificaciones, porque parece que el legislador lo que pretende es que los contratos temporales que hayan sido suscritos fraudulentamente, a partir de ahora las empresas utilicen ese tipo de contrato, el fijo discontinuo, que va a entrar en vigor también a partir del 31 de marzo de 2022. Lo que establece la normativa es que este contrato fijo discontinuo va a ser adecuado casi para todo. Es como un cajón desastre, porque fijaros, va a ser adecuado para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan esa naturaleza, pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Como veis, aquí en el contrato fijo discontinuo cabe todo. Por tanto, se pretende que se use este contrato fijo discontinuo y se justifica para la celebración de contratas, y se establece que para la celebración de contratas el contrato temporal no es válido y que en cambio sí el contrato fijo discontinuo, pero que el periodo de inactividad no podrá superar los 3 meses, salvo que en convenio colectivo se establezca alguna previsión al respecto. Por tanto, ya se establece una previsión expresa de que es el contrato adecuado para desarrollar los trabajos de prestación de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Podrá celebrarse además un contrato fijo discontinuo entre una ETT y una persona contratada para ser cedida, y mediante convenio colectivo y, en su defecto, acuerdo de empresa, han de establecerse los criterios objetivos y formales por los que debe regir el llamamiento de las personas fijas discontinuas. Además, la empresa tiene que trasladar a la representación legal de los trabajadores, al inicio de cada ejercicio, un calendario con las previsiones de llamamiento anual o, en su caso, semestral, así como los datos de las altas efectivas de personas fijas discontinuas una vez se hayan producido. Si la contratación fija discontinua se justifica por la celebración de contratos, como os decía, el plazo máximo de inactividad no puede superar los 3 meses. Y una vez cumplido este plazo, la empresa ya tiene que adoptar unas medidas que sean coyunturales o definitivas, las que procedan. Medidas coyunturales entiendo que será pues proceder a una suspensión de contratos de trabajo, y definitivas pues a un despido colectivo individual. Otra modificación en materia de contratación se recoge en las modificaciones de la normativa que regula el contrato fijo de obra en el sector de la construcción, que es un contrato sui generis que se recoge para empresas que estén sometidas al Convenio General del Sector de la Construcción. Lo que se establece es que los contratos de trabajo indefinidos adscritos a obra podrán extinguirse por motivos inherentes al trabajador. Hasta esta fecha no existía esta posibilidad. Y se regula de forma detallada cuáles son los motivos inherentes a la persona trabajadora que le justifican la extinción de ese contrato. Primero, rechazar una propuesta de recolocación. Cuando la cualificación de la persona afectada, incluso tras un proceso de formación, no sea adecuada a las nuevas obras que tenga la empresa en la misma provincia, o existe un exceso de personas con esa cualificación para hacer las mismas funciones, o cuando no existe en la provincia en la que está contratada la persona obras de la empresa acordes a su cualificación profesional. Y en caso de extinción, se le pagará una indemnización del 7% del salario devengado durante toda la vigencia del contrato. Existen también modificaciones en materia de subcontratación que son muy relevantes. En primer lugar, el convenio colectivo.
el convenio colectivo aplicable a las personas trabajadoras de las empresas, contratistas y sus subcontratistas va a ser siempre el del sector de la actividad que se desarrolle, salvo una excepción, es que la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, un convenio de empresa, y en cuyo caso se aplicará este convenio de empresa que tendrá prioridad aplicativa, como lo veremos después, salvo en materia salarial, que va a tener siempre prioridad aplicativa el convenio sectorial de la actividad que se desarrolle por las personas trabajadoras. Esto supone una modificación muy importante porque, como sabéis, en esta materia existía diferencia de aplicación de convenios y existían trabajadores que prestaban los servicios contratados por una subcontrata que venían percibiendo un salario muy inferior a los trabajadores que en la mesa de al lado estaban contratados por la empresa principal porque se aplicaba otro convenio colectivo. Lo que se pretende con esta reforma es evitar ese tipo de diferencias en materia salarial, sobre todo. Y también es importante recalcar que se excluye como causa de temporalidad la organización de trabajos en el marco de contratas o subcontratas. Como os decía antes, el contrato temporal no va a ser el contrato habilitado para la subcontratación, sino que tenemos que ir a un contrato indefinido o a un contrato fijo discontinuo si fuera la situación. Y en cuanto a la negociación colectiva, también hay dos importantes modificaciones, sobre todo en materia de concurrencia de convenios y de ultraactividad. En materia de ultraactividad, se acuerda la ultraactividad ilimitada del convenio colectivo. Sabéis que hasta ahora, si el convenio colectivo era denunciado y transcurría un determinado plazo de tiempo, pues no caducaba ese convenio colectivo y perdía su vigencia. Ahora, el convenio colectivo, si es denunciado, va a continuar en vigor, mantendrá su vigencia en tanto no se adopte un nuevo convenio. Y además los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada en vigor ya les aplica, es decir, mantendrán su vigencia en tanto no se adopte un nuevo convenio. Y en cuanto a la prioridad aplicativa en materia de concurrencia de convenios, del convenio de empresa ya no va a tener prioridad aplicativa en relación con cuantía del salario base y complementos salariales, incluidos los vinculados a situación y resultados de la empresa. Y esto va a aplicar a los convenios de empresa cuando pierden su vigencia y como máximo en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, no pudiendo además compensar o absorber los efectos de este cambio en la prioridad aplicativa. La otra modificación en materia de contratación son la de los contratos formativos, que también va a entrar en vigor a partir del 31 de marzo, pero que veremos que hay dos contratos de formación, un contrato de formación en la alternancia y un contrato para la obtención de la práctica profesional. El contrato de formación en la alternancia es para personas que no tengan titulación y que quieran compatibilizar sus estudios con un trabajo remunerado. En este caso, la duración del contrato va a ser un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. El tiempo de trabajo efectivo no puede ser superior al 65% durante el primer año y al 85% durante el segundo año. Límite de edad, es decir, no podrá concertarse con personas hasta 30 años de edad, y la retribución no podrá ser inferior al 60% el primer año ni al 75% el segundo año. La actividad de la persona trabajadora tiene que estar directamente relacionada con las actividades formativas, coordinándose en un programa de formación común. Y el segundo contrato formativo, el contrato para la obtención de práctica profesional. En este caso, es para facilitar la integración laboral de personas con titulación. Por tanto, deberá concertarse dentro de un plazo de 3 años siguientes a la terminación de estudios. La duración no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a un año, y la retribución será la fijada en convenio colectivo. Otra modificación importante es la relativa a los expedientes de regulación temporal de empleo, a los ERTES. Es cierto que hemos hablado de ERTES durante los últimos años, desde marzo del 2020, como consecuencia de la aprobación de la normativa llamada normativa COVID, que desde el Real Decreto 8 del 2020 introdujo los ERTES por fuerza mayor y los ERTES TOP con un procedimiento sui generis en caso de que fueran derivados de una situación de la situación de la crisis sanitaria que se produjo como consecuencia de la pandemia. Ahora lo que se introduce es parte de ese mecanismo flexibilizador de toda esa normativa que venía vigente desde marzo de 2020, se introduce en el propio Estatuto de los Trabajadores en el artículo 47. Se mantiene como mecanismo de flexibilidad los ERTES por causas de TOP y por causas de fuerza mayor, se reducen plazos a la hora de solicitarlos, es posible la prórroga del ERTE con acuerdo
con la comisión negociadora. Eso es una modificación muy importante porque antes de la normativa COVID, si hacías un ERTE tenías que poner una duración máxima y no existía la posibilidad de prorrogarlo, sino tenías que volver a iniciar un periodo de consultas para poder formalizar un nuevo ERTE. Si efectivamente la empresa tenía la necesidad de seguir suspendiendo los contratos de trabajo. Se tiene que dar prioridad en la medida de lo posible a la reducción de jornada frente a la suspensión de contrato. Aparece expresamente la reducción de jornada en los ERTEs por fuerza mayor y además la reducción de jornada podrá ser entre un 10 y un 70% y computarse sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y afectar a las personas trabajadoras. Si mantiene la prohibición que existía hasta ahora, durante el ERTE no podrán realizarse horas extras, externalizaciones de actividad, concertarse nuevas contrataciones, salvo que exista una causa justificada. Además, establece que la fuerza mayor temporal puede estar determinada por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente. Como veis, está introduciendo en el Estatuto de los Trabajadores parte de la normativa que teníamos vigente desde el Real Decreto 8/2020 que regula, como conocéis, por primera vez los ERTEs por fuerza mayor. Los derivados de COVID. Los beneficios en materia de cotización en estos ERTE se vinculan al mantenimiento de empleo, algo que también se recoge en la normativa COVID y que será 6 meses siguientes a la finalización del ERTE y en el caso de ERTE SETOP y mecanismo red al desarrollo por las empresas de acciones formativas. Las exenciones de cotizaciones durante ERTES, como veis, el 20% en ERTE SETOP, el 90% en ERTES FM, fuerza mayor, y las exenciones en la cotización a que se refiere esta disposición adicional no tendrán efectos para la persona trabajadora, sino que se mantiene la consideración de periodo cotizado a todos los efectos. Las empresas que incumplan este compromiso tendrán que reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido el compromiso de mantenimiento de empleo. Y en último lugar, se crea un mecanismo red. Un mecanismo red, para que lo entendáis, es un mecanismo de flexibilidad para que el Consejo de Ministros en cualquier momento pueda activar unos ERTEs muy similares a los que se activaron en el momento de la pandemia. Es un mecanismo que puede, como os digo, ser activado por el Consejo de Ministros y que permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo, que va a tener dos modalidades. Una cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que la aconseje con una duración máxima de un año, y una sectorial, cuando en un determinado sector de actividad se aprecien cambios permanentes que van a generar necesidades de recualificación, de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras con una duración máxima inicial de un año y se amplía a un año más. Una vez activado el mecanismo, las empresas van a poder solicitar voluntariamente la reducción de jornada o suspensión de los contratos de trabajo previo desarrollo del periodo de consultas, previo procedimiento del ERTE. Y las personas trabajadoras afectadas van a tener derecho a una prestación que no es una prestación por desempleo, no consume prestación por desempleo y que es de un importe del 70% del promedio de las bases de cotización, con un tope máximo de 225% del IPREM, incrementado en una sexta parte. Como veis, el mecanismo red es un mecanismo que permite la flexibilidad, pero que en todo caso será activado por el Consejo de Ministros y tiene esas dos modalidades, la cíclica o la sectorial. Esto es un poco lo que os he podido contar. Sobre todo he querido ser muy escueta para tampoco hablaros de otras cuestiones que también están en el texto del Real Decreto Ley 32/2021, pero que me parecieron de una entidad menor. Se ha tratado de explicar cuáles son las cuestiones más relevantes, cómo van a entrar en vigor algunas el 31 de marzo y desde luego, bueno, os quedo a vuestra disposición para todas las cuestiones prácticas que me planteéis, que seguro que van a ser de muchísimo interés. Claro, Catarina, muchas gracias por tu exposición antes de nada. Y sí, vamos ahora al turno de preguntas que nos van a servir para resolver ciertas dudas puntuales y repasar los conceptos más importantes vistos en la presentación, ¿de acuerdo? Pues Perfecto. muy bien, comenzamos con la primera pregunta, resumiendo, ¿qué tipo de contrato queda finalmente en vigor? Entiendo que se refiere a los contratos temporales, el contrato indefinido, como siempre, el contrato fijo discontinuo, los contratos formativos, los contratos que venían formando parte del Estatuto de los Trabajadores siguen permaneciendo en vigor. Los contratos temporales son los que se modifican. De los contratos temporales, los que vamos a poder hacer hasta el 31 de marzo siguen siendo los contratos temporales que teníamos hasta ahora y a partir del 31 de marzo desaparece el contrato de obra y de contratos temporales solo podemos hacer el contrato por circunstancias de la producción o el contrato por
sustitución de la persona trabajadora. Eso son como queda un poco el mapa de los contratos temporales actualmente. ¿Qué nuevas sanciones se contemplan en materia de contratación? Bueno, se modifica efectivamente la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, se modifica en el artículo 7 y el artículo 18, se introduce, si no recuerdo mal, una transgresión de la normativa sobre las modalidades contractuales en materia de temporalidad y además sobre todo lo que se introduce, que es de mucha relevancia, es que se establecerá que una infracción se realiza por cada una de las personas trabajadoras afectadas, de forma que si existen varios contratos temporales no se producirá una infracción, sino que se producirá una infracción por cada una de las personas que tengan contratos temporales que sean considerados fraudulentos por parte de la Inspección de Trabajo, lo que puede suponer el incremento de las sanciones establecidas en la LISOS, por cuanto si existe fraude en la contratación temporal van a tener en cuenta los trabajadores que tienen contrato temporal fraudulento en ese momento en la empresa. Si tengo que hacer un contrato formativo o un titulado de FP profesional, ¿qué tipo de contrato debería ser? Pues un contrato de formación para la obtención de práctica profesional, que sería como el contrato que viene a sustituir al contrato de prácticas que se llamaba antes de la reforma. Antes de la reforma teníamos el contrato formativo para gente sin titulación y el contrato de prácticas para personas con titulación. Ahora el contrato para personas con titulación sería el contrato de formación para la obtención de práctica profesional. En cambio, si tienes una persona sin titulación, tienes que hacerle un contrato de formación en la alternancia. Muy bien, vamos a repasar estos contratos de formación. ¿Cuál es su duración máxima y contempla la reforma algún tipo de modificación con relación a esa edad máxima para la celebración de los contratos? La duración del contrato de formación depende de si es una formación en alternancia, en este caso la duración máxima es de 2 años, o si es un contrato de obtención para la práctica profesional, que sería para titulados, y en este caso la duración máxima es de 1 año. Y sí que se establece una modificación en materia de edad, porque la edad máxima para poder formalizar estos contratos va a ser la de 30 años. Muy bien, en la empresa tengo varios trabajadores con un contrato de obra y servicio. Antes de este 31 de marzo de 2022, ¿puedo rescindir su contrato? Siempre que el contrato se haya celebrado correctamente, esos contratos tengan un objeto temporal, se puede hacer la rescisión en cualquier momento, antes del 31 de marzo o con posterioridad al 31 de marzo de 2022. Para el caso de que el contrato temporal fuera fraudulento, no exista una causa que justifique la temporalidad, aunque se haga la extinción del contrato temporal antes del 30 de marzo, existe el riesgo de que el trabajador judicialice, o sea, presente una demanda reclamando su condición de trabajador indefinido y, por tanto, pueda reclamar la indemnización por un despido improcedente de 33 días por año. ¿Hay que finalizar los contratos de obra vigentes antes de esta reforma laboral en alguna fecha concreta? No, los contratos de obra vigentes van a tener su duración la fijada en la normativa vigente en el momento de su contratación y, por tanto, existen contratos de obra que podrán tener una duración máxima de 3 años o incluso de 4 si fue así previsto en convenio colectivo. Por tanto, los contratos de obra permanecen vigentes hasta su duración máxima, la duración que se haya fijado. No existe una fecha concreta para extinguir esos contratos de obra. Lo que sí es que en este periodo de 31 de diciembre a 31 de marzo los contratos de obra que hagamos no pueden tener una duración máxima de 6 meses. Muy bien. ¿El contrato de interinidad desaparece con esta norma? Vamos a ver, el contrato de interinidad parece que existe la alternativa, depende la contratación para qué es lo que queramos hacer. El contrato de interinidad en sí no parece que pueda seguir celebrándose. En el caso de vacaciones, la alternativa que se nos establece es el contrato por circunstancias de la producción de carácter previsible. La propia normativa establece ya que se consideran como oscilaciones las vacaciones que tenga el personal en ese momento. Muy bien. ¿Se puede hacer, tal y como se venía haciendo antes de la publicación de dicha norma, contratos por obra y servicio determinado, tanto en construcción como en cualquier otra actividad, y contratos eventuales desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo del 2022? Se pueden formalizar contratos como venían siendo vigentes hasta ahora. Lo que pasa es que esos contratos no les podemos fijar una duración máxima de 6 meses. No podemos hacer un contrato de obra con una duración de 3 años. Eso no lo podemos hacer. Podemos formalizar el contrato de obra, pero la duración va a ser la de 6 meses máximo. ¿Cuál es el tiempo máximo de estos contratos temporales por circunstancias de la producción y si pueden hacerse prórrogas?
El tiempo máximo para los contratos por circunstancias de la producción depende si son circunstancias previsibles, que en el caso serían contratos de 90 días, además de manera no continuada, pero entiendo que pregunta por las circunstancias de la producción imprevisible, y ahí el plazo máximo es de 6 meses, que puede ampliarse a un año por convenio colectivo. Ese es el plazo máximo que vamos a tener a partir del 31 de marzo que empecemos a aplicar esta contratación. Tras la reforma, ¿qué tipo de contrato se podría celebrar para la contratación de una persona a la que no queremos hacer un contrato indefinido desde el primer momento? Bueno, hasta el 30 de marzo podemos formalizar un contrato de obra. A partir de esa fecha solo vamos a poder formalizar o contratos de sustitución de la persona trabajadora o un contrato por circunstancias de la producción. Es los únicos contratos temporales que tenemos para poder formalizar. Si no queremos hacerlo indefinido, tendremos que hacer un contrato por circunstancias de la producción imprevisible, intentando justificar la temporalidad. Ujú. En los contratos por circunstancias de la producción se deberá hacer constar la fecha de finalización del mismo. Sí, tenemos que hacer constar la fecha de finalización del mismo. ¿Los límites a la contratación temporal del nuevo artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores afectan o modifican a las relaciones especiales de artistas en espectáculos públicos? Pues no existe previsión expresa sobre esta materia. Sí que existe una normativa propia de un Real Decreto del año 1985 que regula las relaciones laborales de los artistas en espectáculos públicos. Y lo cierto es que además ha habido manifestaciones y sé que hay una mesa de negociación abierta, que además creo que ya ha habido un acuerdo, y se plantea que en enero se aprobará un estatuto del artista en espectáculos públicos. Por tanto, esta reforma laboral no aplica a este tipo de contratos temporales, los artistas que tienen su propia normativa, pero sí que es cierto que ya ha habido jurisprudencia del Tribunal Supremo que recoge que no puede ocurrir que un Real Decreto del año 65 siga regulando unos contratos temporales que estén fuera de la aplicación normativa del Estatuto de los Trabajadores. Y por tanto, es cierto que no aplica la reforma laboral porque no se recoge así expresamente, pero sí que hay jurisprudencia ya que viene a decir y establecer la duración máxima de los contratos temporales establecida en el estatuto debe regir también para esta relación laboral especial. Estamos a la espera de que se dicte el estatuto del artista, como se ha anunciado por el gobierno, para estudiar cómo va a quedar este sector. Muy bien, vamos con un supuesto práctico. Uh ¿Qué -huh. contrato se haría para una clínica que solo opera los lunes y que tiene que contratar a una enfermera solo ese día? Y no siempre es la misma persona, ya que la disponibilidad de esta no siempre existe. Vamos a ver, si tienes esa necesidad como una actividad habitual y permanente de la empresa, que todos los lunes tienes necesidad de contratación, desde luego el contrato que cabe es un contrato indefinido a tiempo parcial, y que a lo mejor tienes que hacerle pues, a la persona que va los primeros lunes del mes y a otra persona que va pues, los segundos, terceros y cuartos lunes del mes. Pero no parece que quepa la temporalidad. No existe una razón que justifique la temporalidad en esta materia. Tampoco parece que vaya a haber un contrato fijo discontinuo, porque la necesidad es continuada. Todos los lunes está teniendo esa necesidad. Entonces, yo creo que ahí no parece que haya causa de temporalidad. Parece que tendríamos que irnos a un contrato indefinido a tiempo parcial. Muy bien. ¿Y qué ocurre cuando se sabe que no hay posibilidad de otra obra? ¿Bastaría con preavisar con un único aviso de 15 días indicando que se extingue el contrato o habría que darle y pagarle 15 días aunque la obra ha finalizado? Entiendo que se refiere al contrato fijo de Ujú. obra, cuando habla de, o bueno, en cualquier caso, en cualquiera de los contratos no hay modificación alguna en materia de preaviso, en la reforma laboral. Y por tanto, si el contrato excede de un año, existe la obligación de preavisar al trabajador con un plazo de 15 días. Y si no se preavisa, hay que pagar el preaviso, aunque no exista la obra. Por tanto, no existe modificación en la reforma en esta materia. Bien. ¿Se puede realizar contratos temporales por acumulación de tareas en una obra de construcción que va a durar un año? Y de lo contrario, ¿qué opciones tenemos para contratar a estos trabajadores? ¿Cómo sería la finalización de estos contratos? Porque la obra termina y no tenemos dónde reubicarlos. Vamos a ver, si se está refiriendo construcción, o sea, lo que tendríamos que hacer es un contrato fijo de obra, porque los contratos temporales que se podrían realizar si no sería un contrato de circunstancias de la producción imprevisible, pero habría que justificar efectivamente por qué no hay previsión
de que tengamos que hacer esta obra, cuando por lo que relata parece que hay unos hitos concretos y unos tiempos ya tasados de la obra que se tiene que realizar. En otro caso, parece que ahí tendríamos que ir a un contrato indefinido y a la finalización de la obra tendríamos que hacer un despido por causas objetivas con el abono de la indemnización de los 20 días por año. Ujú. ¿Cuándo debe una empresa contratista o subcontratista pagar el convenio de la actividad? ¿Desde el 31 de diciembre de 2021 o dispone del plazo de un año si cuentan con convenio de empresa? Bueno, esto es un tema bastante delicado porque no existe tampoco una normativa que regule de forma transitoria esto. Lo que dice la reforma laboral es que aplica desde la entrada en vigor, porque no hay una prórroga ni nada, el convenio colectivo que aplica a las empresas que realizan subcontrata es el convenio de la actividad que están realizando, el convenio sectorial. Y por tanto debería aplicar desde el 31 de diciembre de 2021. Parece que ahí no hay ninguna prórroga posterior. Pero en el caso de que haya un convenio de empresa, se habilita a esa empresa a que durante un año, o sea, que tiene como plazo máximo de un año para poder habilitar la modificación de ese convenio colectivo. Entonces, si existe convenio de empresa en la subcontrata, en este caso tendría el periodo de un año y, por tanto, la obligación de empezar a abonar salarios conforme al convenio colectivo sectorial entraría en vigor a partir del 31 de diciembre de 2022. Pero bueno, estamos pendientes de que también la Dirección General del Trabajo en estos temas que no han quedado bien detallados, pues nos resuelva muchas consultas que se han ido planteando. Claro. ¿Cómo se realizará el llamamiento a los contratos fijos discontinuos? Bueno, a los contratos fijos discontinuos el llamamiento lo que establece es que debe realizarse por escrito, si no recuerdo mal, o por otro medio que permita dejar constancia de la debida modificación y con una antelación adecuada. Eso es lo que dice la normativa. Ujú. Además, también tenemos que trasladar a la RLT una especie de calendario durante el último trimestre anual de la previsión de llamamientos de los contratos fijos discontinuos. Y esas normas deberán introducirse como anexos en los contratos de trabajo del fijo discontinuo que hagamos. Con lo cual se complica bastante la realización de esos contratos porque habrá que establecer unos procedimientos internos, unos anexos, para poder realizar esta contratación de fijo discontinuo. ¿Existe penalización si no se produce el llamamiento de los fijos discontinuos en el plazo de 3 meses? No existe penalización, como una sanción, una infracción, lo que existe es la posibilidad de que el trabajador, si transcurre el plazo de 6 meses, se le apertura su plazo para reclamar la existencia de un despido. El trabajador podrá presentar una demanda de despido porque no ha sido llamado tras transcurrido el plazo de 3 meses y, por tanto, podrá reclamar que se le abone la indemnización del despido improcedente de 33 días por año. Ujú. ¿Cuándo entra en vigor la cotización adicional de 27 euros por contratos cortos? ¿Desde el 1 de enero de 2022? Mira, pues en esto no se recoge nada en concreto y entendemos que como no se recoge ninguna disposición transitoria en materia de cotización, entra en vigor a partir del 31 de diciembre de 2021. O sea, entra en vigor ya, ha entrado en vigor ya. Perfecto. En la referencia a fijos, no a indefinidos, ¿está pensado en los contratos laborales de las administraciones públicas? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Los que llevamos también materia de empleo público, que nosotros en el despacho pues también llevamos, entendemos que esa referencia a personal laboral fijo es una referencia que llama la atención en el Estatuto de los Ujú. Trabajadores, porque el Estatuto de los Trabajadores siempre habla de contrato indefinido. Cuando habla de fijo, parece que se refiere a una fijeza en materia de empleo público. Parece un guiño a las reclamaciones de condición de fijeza. Sí que es cierto que nos ha llamado la atención esto, pero que no se recoge nada en ninguna disposición transitoria ni nada en relación con el personal laboral fijo, que sabéis que es además una denominación jurisprudencial y no existe normativa todavía que regule. Pero sí que es cierto que nos ha llamado la atención esa denominación. Ujú. En el caso de extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción, al ser motivo inherente al trabajador, ¿le da derecho al cobro de la prestación de desempleo? Sí, se establece expresamente la regulación del contrato fijo discontinuo y expresamente en las modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social que recoge esta situación como una situación desde la que se puede acceder a la prestación por desempleo.
Muy bien, cuando finaliza la obra, ¿qué pasos hay que realizar? ¿Hay que hacerles una propuesta de recolocación? Y si no hay trabajo ni puestos para recolocar al trabajador, ¿a quién hay que informar? Bueno, mira, os voy a mirar aquí porque es un proceso, el del contrato fijo de obra, que entiendo que estáis Ujú. refiriendo, ¿verdad? Sí. La finalización de la obra va a determinar la obligación por la empresa de hacer una propuesta de recolocación. Y esa propuesta de recolocación tiene que formalizarla por escrito con una cláusula que se anexará al contrato de trabajo. Esta cláusula además tiene que establecer las condiciones especiales, la ubicación de la obra y la fecha de incorporación a la misma, así como las acciones formativas que se exijan pues, para ocupar el nuevo puesto. Y la persona trabajadora la va a poder aceptar en un plazo de 15 días de antelación a la finalización del trabajo de la obra en la que se encuentra ahora mismo prestando servicios. Y una vez efectuada esta propuesta de recolocación, el contrato indefinido a obra, si el trabajador pues no lo acepta, podrá extinguirse. Y esa extinción del contrato por motivos inherentes a la persona trabajadora, que es lo que os decía antes, tiene que ser puesto en conocimiento de la RLT y va a dar lugar a esa indemnización del 7%. Muy bien. ¿Qué contrato se hace al trabajador agrario que cotiza por jornales y no tiene fecha de fin de contrato? Bueno, esa también es una muy buena pregunta. El régimen agrario aplica la reforma. No existe ninguna previsión expresa ni ninguna excepción recogida en el texto del Real Decreto 32 que nos permita pensar que no aplica esta normativa. Y de hecho ha habido manifestaciones por parte de los sindicatos agrarios de que se consideran totalmente desprotegidos como consecuencia de la aplicación de esta reforma laboral al campo porque no tiene en cuenta las particularidades y peculiaridades del sector. Por ahora, los contratos que podemos hacer son los que estaban vigentes, el contrato de obra con esa duración máxima y el eventual también con esa duración máxima, pero si el 30 de marzo se mantiene este texto y no se introduce ninguna modificación en materia de régimen agrario, vamos a estar a los contratos por circunstancias imprevisibles o previsibles. Entiendo que en el campo muchas veces debemos tirar de un contrato fijo discontinuo porque parece que son unas necesidades permanentes que existen en un determinado periodo de tiempo. Pero bueno, habría que ver la situación concreta para poder definir qué tipo de contrato sería el más adecuado. Muy El más bien. adecuado. Ujú. Por último, en los nuevos procedimientos ETOP y ERTE, ¿podría sustituirse a la representación ad hoc por la negociación con todos y cada uno de los trabajadores afectados por la medida en microempresas, 1 a 5 trabajadores? Y en caso de que se hiciese de este modo, ¿estaría afectado de nulidad el procedimiento? Vamos a ver, no existe ninguna modificación en la reforma laboral en cuanto a la composición de la comisión negociadora. No se ha modificado. El artículo 47 se remite en cuanto a la composición de si no hay representación legal de los trabajadores, que es lo que está preguntando este compañero, pues tenemos que ir a lo que dispone el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que recoge cómo se conforma la comisión negociadora entre las personas trabajadoras, que la empresa tiene que solicitar que se conforme esa comisión negociadora, pero también el propio artículo establece que si no se constituye esa comisión negociadora, la negociación seguirá realizándose con la plantilla de los trabajadores, con todos los trabajadores que acudan al periodo de consultas. Por tanto, es posible que llevemos adelante un ERTE con las personas trabajadoras si no se ha constituido la comisión negociadora, pero tenemos que acreditar que se ha dado el plazo, que se ha exigido esa constitución de la comisión negociadora y que no ha sido constituida por los trabajadores y que, por tanto, todos los trabajadores han sido partícipes en el periodo de consultas mediante la comunicación expresa de todas las convocatorias a las reuniones y de todas las actas que se han ido formalizando durante el periodo de consultas. Habrá que formalizarlo todo de forma muy estricta para evitar que se pueda determinar la existencia de nulidad, porque la nulidad de un ERTE se determina si hay no existe la buena fe durante el periodo de consultas y si se puede acreditar que por parte de la empresa no se ha puesto toda la formalidad y no ha existido buena fe, podrían determinar la nulidad del ERTE y eso podría suponer la retroacción de todas las prestaciones por desempleo y el devengo de los salarios durante el periodo de suspensión de los contratos, con lo cual tiene una consecuencia muy gravosa para la empresa. Por tanto, en esto no ha habido modificación, tenemos que seguir lo dispuesto en el artículo 41, comisión negociadora, y si no, negociamos con la plantilla. Muy bien, pues esto es todo, Catarina. No sé si te gustaría añadir algo más para finalizar.
No, pues muchísimas gracias a todos los interesados, a todos los que estáis escuchándonos. Creo que seguro que habrá muchas más preguntas. A nosotros nos han llegado muchas. Iremos resolviéndolas pues a lo largo de estos días. Muchísimas gracias. Nada, te agradecemos mucho a ti tu colaboración, como siempre.